Rachel Wilson caminaba con paso decidido por Meridian Enterprises, haciendo sonar sus tacones contra el suelo de mármol con autoridad. Mientras se alisaba la chaqueta, lo vio, un conserje sentado con una niñita de cabello cobrizo que le mostraba dibujos. El rostro del hombre se iluminó de orgullo y su sonrisa irradiaba calidez. Cuando un ejecutivo se acercó quejándose en voz alta sobre los niños en el lugar de trabajo, Rachel se sorprendió a sí misma al intervenir. Algo en la tranquila dignidad de este trabajador de mantenimiento la intrigaba. Ella se presentó y lo invitó a tomar un café. Lo que ella no sabía era que acababa de pedirle una cita al propietario mayoritario de Meridian Enterprises, su jefe, y Ethan Mitz no tenía intención de decírselo. Aún no. A sus 40 años, Ethan Mitz se ajustó el uniforme de mantenimiento en el baño de su modesto apartamento. La plata en sus sienes contaba historias tanto de alegría como de dolor. Desde el dormitorio, su hija Emma llamó para avisarle de que faltaba un cuaderno. Su voz transmitía el pánico habitual de una niña de 7 años. Él sonrió. Emma era brillante, pero dispersa, igual que lo había sido su madre, Sarah. Incluso después de 3 años, pensar en ella creaba un dolor vacío en su pecho. El cáncer se la llevó rápidamente, dejándolo a él y a Emma a la deriva en un mundo repentinamente vacío de su presencia. Antes del diagnóstico de Sarah, Ethan había sido socio fundador de Meridian Enterprises, desarrollándola desde una startup hasta la fuerza corporativa en la que se ha convertido. Fue el genio técnico que desarrolló el software propietario que revolucionó la empresa. Cuando Sarah se enfermó, él dio un paso atrás y se retiró de las operaciones diarias para cuidarla. Después de su muerte, no pudo regresar a la suite ejecutiva. La sala de juntas parecía no tener importancia comparada con la crianza de su hija. Entonces decidió conservar su participación del 49%, pero permaneció en silencio, dejando que la junta pensara que había vendido sus acciones a un inversor anónimo. Trabajar como conserje había sido una decisión impulsiva. Una forma de comprobar su empresa desde el nivel del suelo para entender cómo funcionaba realmente más allá de las hojas de cálculo. Nunca esperó que se convirtiera en un refugio, un lugar donde poder trabajar con sus manos y despejar su mente. Nunca esperó conocer a Rachel Wilson. Rachel se quedó parada frente a los ventanales del piso al techo de su oficina, mirando cómo la ciudad despertaba abajo. A sus 33 años, había logrado lo que la mayoría de los ejecutivos tardaban décadas en conseguir: el puesto de directora ejecutiva de una importante corporación. Temporal o no, fue un logro por el cual había sacrificado todo. Su asistente Melissa le trajo asuntos urgentes que requerían atención, recordándole la próxima fiesta de jubilación de su padre. Otra oportunidad para compararla con James Porter, quien todavía creía que debería haber obtenido su puesto. Tienes que ser el doble de bueno para que te consideren la mitad de calificado, le había advertido su madre. Cuando Rachel entró por primera vez al mundo de los negocios, tomó esas palabras en serio y trabajó más horas y sacrificó relaciones para demostrar su valía. Y había funcionado. Cuando la directora ejecutiva anterior renunció, la junta la designó a ella, no a James, como directora ejecutiva interina. 11 meses después, seguía demostrándose a sí misma cada día, sabiendo que un error podía costarle todo por lo que había trabajado. El café de la planta baja era estratégicamente neutral, lo suficientemente público como para que Rachel pudiera mantener una apariencia profesional, pero lo suficientemente tranquilo para una conversación real. Llegó 5 minutos antes, seleccionando una mesa con una vista clara de la entrada. Exactamente a las 3, Ethan entró, después de haberse cambiado su uniforme de mantenimiento por unos vaqueros limpios y una camisa sencilla abotonada. Justo a tiempo, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa. Padre militar, respondió Ethan, devolviéndole la sonrisa. Llegar tarde nunca fue una opción en nuestra casa. Hubo un momento incómodo cuando él se sentó frente a ella. Rachel se dio cuenta de que, a pesar de su confianza en las salas de juntas, de repente no estaba segura de cómo proceder con este hombre que existía fuera de sus círculos profesionales habituales.
Te pedí un capuchino, dijo. Espero que esté bien. Cuando comenzaron a hablar, Rachel se sintió atraída por su autenticidad. Cuando ella mencionó a su hija, el comportamiento de Isen cambió por completo. El orgullo arrastra toda cautela. Ella es increíble. A veces demasiado inteligente para su propio bien. Me imagino que eso lo heredó de ti. Isen dudó. Su madre, en realidad. Sara era profesora de física. Emma heredó su curiosidad. Rachel captó el tiempo pasado inmediatamente. Ella falleció hace 3 años. Cáncer. Las palabras eran simples, pero Rachel podía ver la profundidad de la pérdida detrás de ellas. Para su propia sorpresa, Rachel compartió detalles de su propia vida. Sus padres divorciados, la librería de su madre, su crianza. La conversación fluyó fácilmente después de eso. Descubrieron un amor compartido por las películas clásicas, debatieron sobre rutas de senderismo y encontraron un punto en común en su aprecio por el café. Isen estaba bien informado sobre temas sorprendentes, desde la ingeniería hasta el arte renacentista. No era lo que ella esperaba de un conserje. Las siguientes semanas establecieron un patrón. Rachel encontraría razones para estar cerca de donde quiera que Isen estuviera trabajando. Una impresora que necesita reparación, una lámpara que parpadea, una planta de oficina que necesita reubicación. Hablaban mientras él trabajaba, conversaciones breves que gradualmente revelaban más de ellos mismos. Se enteró de que Isen había viajado mucho cuando tenía 20 años, había construido modelos de barcos y botellas como pasatiempo y se había ofrecido como voluntario para enseñar en un club de ingeniería de fin de semana en la escuela de Emma. Nunca se quejó de sus circunstancias y abordó cada tarea con tranquila competencia. Se enteró de que Rachel había pagado sus estudios de negocios, podía recitar poesía en francés, tenía un gato rescatado llamado Fitzgerald que destruía sus plantas de interior y que, a pesar de su exterior seguro, la decisión pendiente de la junta la mantenía despierta por las noches. Una noche, durante un corte de electricidad, subieron juntos las escaleras de emergencia. La luz de tu oficina era la única que seguía encendida cuando comencé mis rondas. Isen observó. Trabajas muy tarde, muy a menudo. La suave crítica la sorprendió. Ya nadie le hablaba a Rachel de esa manera, con genuina preocupación en lugar de con deferencia. Más tarde esa semana, Rachel vio a Isen en la cafetería de la empresa y se unió a él sin pensarlo demasiado. Mientras comían, notó que los empleados los observaban con curiosidad. Emma preguntó por ti anoche, dijo Isen. Quería saber si a la amable señora de los bonitos zapatos le gustaría ver su proyecto de arte alguna vez. Rachel sintió un aleteo en el pecho. Me gustaría si te parece bien. Claro. Más que bien. Ella no tiene muchos modelos femeninos a seguir en su vida en este momento. Mientras Rachel caminaba de regreso a su oficina, se dio cuenta de que lo que había comenzado como curiosidad sobre un conserje inusual se había convertido en algo más complicado. Una amistad que para ella era cada vez más importante. Lo que ella no sabía era que Isen estaba luchando con sus propios sentimientos crecientes, complicados por el secreto que seguía guardando. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 9 en punto, pero Rachel había estado en su oficina desde las 6, revisando su presentación una última vez. En esta reunión se determinará si se le retirará el título de actor. Cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de James Porter, la cortesía profesional triunfó sobre su instinto de ignorarlo. Me enteré de la violación de seguridad. Momento terrible. Buena suerte ahí. Rachel se quedó congelada. ¿Qué brecha de seguridad? Ella ya estaba marcando seguridad. Marcus. ¿Qué pasa? Acabo de enterarme de una violación de seguridad. Todavía estamos evaluando la situación, señorita Wilson. Alguien accedió a los archivos de adquisición de Porter anoche desde una terminal en el departamento de mantenimiento. Los archivos se copiaron a una unidad externa. A Rachel se le heló la sangre.
La adquisición de Porter todavía era confidencial y fue el tema central de su presentación ante la junta directiva hoy. Si esos detalles se filtraran antes del anuncio, su credibilidad quedaría destrozada. Cuando Marcus volvió a llamar, Rachel ya se había convencido de que tenía que haber otra explicación. El nombre de usuario utilizado pertenecía a Scott Parker en mantenimiento, informó Marcus. Pero Parker jura que no estaba allí anoche. ¿Quién más tuvo acceso a su inicio de sesión? Él le dice que dejó su tarjeta de identificación en su casillero brevemente mientras se duchaba después de su turno, pero alguien podría haberla tomado prestada. Rachel terminó. ¿Quién más estaba trabajando en ese turno? Ethan Mitz estaba de servicio, entre otros, dijo finalmente Marcus. La reunión de la junta se desarrolló según lo previsto, pero Rachel podía sentir la tensión en la sala. La noticia se había extendido. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas cuando ella mencionó la adquisición de Porter. Al final de su presentación, dudaban en tomar una decisión final sobre su posición. En vista de las recientes preocupaciones de seguridad, el presidente de la junta dijo que era cauteloso. Creemos que es prudente aplazar nuestra decisión por 30 días. De regreso a su oficina, Rachel encontró a Bradley Hoffman esperándola. Escuché lo que pasó, dijo sin preámbulos. El chico de mantenimiento con el que has sido amigo. Se dice que él es el principal sospechoso. La investigación está en curso. No se ha llegado a ninguna conclusión. Bradley se inclinó hacia adelante. Mira, Rachel, la junta está observando cómo manejas esto. Si muestras favoritismo por tu relación personal con este conserje, confirmarás todos los rumores de que no eres lo suficientemente fuerte para el puesto fijo. Después de que Bradley se fuera, Rachel se sentó en su escritorio. La ira y la duda la acosaban. Necesitaba hablar directamente con Ethan. Lo encontró en un armario de suministros en el piso 12, haciendo inventario de productos de limpieza. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras ella. Alguien accedió a archivos confidenciales anoche usando la identificación de Scott Parker. ¿Estabas trabajando anoche? ¿Crees que robé información de la empresa? El dolor en sus ojos era inconfundible. No sé qué pensar. El inicio de sesión fue desde una terminal de mantenimiento durante tu turno y automáticamente soy tu principal sospechoso porque solo soy el conserje que no podría tener otra razón para hablar con el director ejecutivo que no sea espionaje corporativo. Entonces explícamelo, Ethan. Ayúdame a entender qué pasó. No puedo explicar algo que no hice. Se pasó una mano por el pelo con frustración. Estuve trabajando en el 9º piso casi toda la noche. El aire acondicionado roto. ¿Recuerdas? ¿Alguien puede verificarlo? La cámara de seguridad debería mostrarme ahí. Y el guardia nocturno me revisó alrededor de la medianoche. La miró directamente. Rachel, nunca traicionaría tu confianza. Ni por dinero, ni por nada. Quería creerle. Todo en su instinto le decía que decía la verdad. Pero su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado estaba en juego. La junta a su decisión sobre mi nombramiento permanente debido a esta filtración, dijo. Su máscara profesional firmemente en su lugar. Necesito, para realizar una investigación exhaustiva, lo que significa que estoy suspendida hasta nuevo aviso. Ethan terminó la frase por ella. Entiendo cómo funciona esto. Mientras se disponía a irse, Rachel le agarró del brazo. Por si sirve de algo. No creo que hayas hecho esto. Se giró con expresión cautelosa. Pero tienes que actuar como si lo hicieras. La junta directiva te está observando. Tu carrera está en juego. Después de que él se fuera, Rachel regresó a su oficina con un vacío en el pecho. Acababa de suspender a la única persona del edificio que la hacía sentir ella misma de nuevo. Todo porque no podía arriesgarse a parecer débil ante la junta. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, Ethan Mitz estaba haciendo una llamada que lo cambiaría todo. Michael, es hora, le dijo a su socio.
El inversor silencioso tiene que presentarse en la reunión de emergencia de la Junta de mañana. La reunión de emergencia de la Junta fue programada para las 3 de la tarde, aparentemente para abordar la brecha de seguridad. Rachel había pasado la noche revisando las imágenes de seguridad que confirmaron la coartada de Eisen. De hecho, había estado trabajando en el 9º piso durante el momento en que se accedió a los archivos. A medida que los miembros de la Junta ingresaban, Rachel notó una tensión inusual. Michael Jensen, el normalmente imperturbable director financiero, no dejaba de mirar su reloj y echar un vistazo a la puerta. James Porter estaba reunido con Bradley Hoffman, ambos con aspecto satisfecho. Antes de comenzar, James dijo una vez que todos estuvieron sentados: «Me gustaría abordar el tema que está en la habitación. Esta violación de seguridad representa un fracaso importante del liderazgo. Si bien Rachel ha hecho un trabajo admirable como directora ejecutiva interina, tal vez este incidente demuestre la necesidad de una mano más experimentada al mando». Varios miembros de la junta directiva asintieron en señal de acuerdo. Rachel estaba a punto de responder cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias. Entró un hombre con un traje impecablemente confeccionado. A Rachel le tomó 3 segundos reconocerlo. Eisen Mitz, pero transformado. Atrás quedaron el uniforme de mantenimiento y el comportamiento informal. En su lugar estaba un hombre que irradiaba una autoridad tranquila, cuya presencia inmediatamente exigía atención. «Disculpa la tardanza», dijo, con la misma calidez que Rachel reconoció, pero con un trasfondo de fuerza que nunca antes había sentido. El tráfico estaba peor de lo esperado. El presidente de la Junta, Douglas Warner, se puso de pie, conmocionado. «Eisen, ¿qué demonios? ¿Podría alguien explicar qué está pasando, por favor?», exigió Rachel. James Porter se puso de pie, pálido. «¿Qué hace el de mantenimiento aquí? Esta es una reunión de la Junta a puerta cerrada». Le lanzó una pregunta a Brown, pero la reunión de la Junta, algo que Brown sabía. Eisen se volvió hacia Rachel, con el arrepentimiento reflejado en sus ojos. «Te debo una explicación y una disculpa. Me llamo Eisen Mitz, pero no soy solo un trabajador de mantenimiento. Soy uno de los socios fundadores de Meridian Enterprises y el accionista mayoritario». La sala estalló en caos. Los miembros de la Junta hablaban entre sí, James exigía pruebas, Douglas intentaba restablecer el orden. Durante todo aquello, Rachel permaneció inmóvil, mientras las piezas encajaban con una claridad devastadora. Cada conversación, cada encuentro casual, cada detalle personal que había compartido. Había sido todo una prueba, un juego para el dueño multimillonario, durmiendo como conserje para espiar a su empresa. Cuando Michael finalmente logró silenciar la sala, Eisen continuó: «Hace 3 años, tras la muerte de mi esposa, me retiré de la rutina diaria, operaciones. Conservé mi participación accionaria, pero arreglé el anonimato porque necesitaba tiempo para concentrarme en criar a mi hija. Recientemente decidí regresar, pero no directamente a la suite ejecutiva. Quería entender cómo funcionaba la empresa en todos los niveles». «Así que nos has estado espiando», acusó Bradley. «Prefiero considerarlo una investigación de campo», respondió Eisen con calma. «Y ha sido revelador. Por ejemplo, descubrí que alguien ha estado socavando deliberadamente a nuestro director ejecutivo interino inventando una brecha de seguridad», asintió a Michael, quien distribuyó carpetas a cada miembro de la Junta. «Estos registros de seguridad muestran que se accedió a los archivos en cuestión con las credenciales de Scott Parker. Pero la firma digital coincide con un dispositivo registrado a nombre de James Porter». Todas las miradas se posaron en James, que palideció y se sonrojó. «Esto es absurdo. No lo puedes creer. También tenemos pruebas», continuó Eisen, «de que el señor Porter ha estado en conversaciones con la competencia, compartiendo información confidencial sobre nuestras estrategias». Durante toda esta revelación, Rachel mantuvo la compostura, aunque por dentro se tambaleaba. Había acertado sobre la inocencia de Eisen,
pero se había equivocado en todo lo demás. Ante esta evidencia, Douglas dijo con gravedad: propongo que despidamos a James Porter con efecto inmediato y procedamos a una investigación formal. Ahora, Douglas se volvió hacia Eisen. Quizás podrías aclarar tus intenciones de ahora en adelante. ¿Planeas retomar tu puesto de director ejecutivo? A Rachel se le encogió el corazón. Por supuesto, ese había sido el plan desde el principio: evaluar su desempeño desde la sombra y luego volver cuando estuviera listo. Pero Eisen la sorprendió de nuevo. No, dijo con firmeza. Creo que Meridian ya tiene a la persona adecuada para ese puesto. Miró directamente a Rachel. He tenido la oportunidad única de observar el liderazgo de la señorita Wilson sin los filtros que suelen rodear las interacciones ejecutivas. Ella dirige con integridad, inteligencia y genuina preocupación por esta empresa y su gente. No se me ocurre nadie mejor capacitado para guiar a Meridian hacia el futuro. Al terminar la reunión, Rachel permaneció sentada mientras los demás salían. Solo cuando la sala se vació, salvo ella y Eisen, habló por fin. ¿Fue real algo de esto?, preguntó en voz baja, sin mirarlo. Todo fue real, Rachel. Cada conversación, cada momento. Ahora sí levantó la vista, con la ira brillando en sus ojos. Me mentiste desde el primer día que nos conocimos. Fingiste ser alguien que no eras. Nunca pretendí ser alguien que no era, replicó. Soy padre. Perdí a mi esposa. Trabajé como conserje. Estos últimos meses. Lo único que no te dije es que casualmente también soy el dueño de la empresa. Una omisión bastante significativa. ¿No crees? Su voz era hielo. Tenía mis razones. Déjame adivinar. Querías ver quién sería amable con el humilde conserje. Pon a prueba el carácter de todos cuando pensaban que no eras nadie. ¿Fui simplemente parte de tu experimento social? No, no fue así. Se inclinó hacia adelante. Cuando Sara murió, me perdí a mí mismo. La empresa, el éxito, el dinero, nada de eso importaba ya. Necesitaba alejarme para recordar quién era yo más allá de todo esto. Trabajar con mis manos y ser anónimo me ayudó. Por primera vez en años, la gente me vio a mí, no a mi riqueza ni a mi posición. Y luego te conocí. Su voz se suavizó. Mostraste amabilidad hacia un conserje y su hija cuando no tenías nada que ganar con ello. Eso significó algo para mí, Rachel. Todavía lo hace. Entonces, continuaste con la farsa, me viste luchar con el tablero, con James, todo mientras podías haber terminado con una palabra. Quería decírtelo tantas veces. Él intentó tomar su mano, pero ella se apartó. Pero luego vi lo brillante que eras en ese trabajo, lo mucho que merecías el puesto por tus propios méritos. No quería interferir con eso y, egoístamente, tenía miedo de que las cosas cambiaran entre nosotros una vez que supieras quién era yo realmente. Rachel se quedó de pie, necesitando distancia de él. Las cosas han cambiado, Eisen. ¿Cómo podrían no hacerlo? Tenías todo el poder en nuestra relación y nunca me lo dijiste. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? En realidad, sí. Su voz era tranquila pero firme. Mis dos últimas relaciones antes de Sara fueron con mujeres que estaban interesadas en mi dinero, no en mí. Cuando Sara y yo nos conocimos, ella no tenía idea de quién era yo ni de lo que tenía. Ella me amaba por lo que era. Después de perderla, no podía soportar la idea de no volver a tener nunca más ese tipo de conexión genuina. El dolor en sus ojos era real. Rachel podía ver eso, pero eso no borró su sensación de traición. Necesito tiempo, dijo finalmente, para procesar todo esto, para saber si puedo confiar en ti de nuevo. Durante las siguientes 2 semanas, Rachel se dedicó a trabajar con renovada intensidad. Como directora ejecutiva permanente, tenía proyectos que supervisar, estrategias que implementar y una empresa que dirigir. Si ella programaba reuniones durante cada hora de almuerzo y trabajaba hasta la medianoche todos los días, era meramente dedicación a su nuevo rol,
no para evadir a cierto accionista mayoritario que se había hecho escaso desde la reunión de directorio. 815 horas había ganado un sueldo de secretaria, 617 horas, el equipo de marketing de la división. Pero un día, un suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió su concentración. Ella levantó la vista y encontró a Emma Meads parada en la puerta. Rizos de cobre atados con una cinta azul. «Hola, señorita Wilson», dijo la niña con cuidadosa formalidad. «Papá dijo que debería esperar aquí mientras habla con el señor Jensen». La máscara profesional de Rachel se cayó al ver al niño. «Emma, ¿qué haces aquí? En mi colegio es el día de llevar a tu hijo al trabajo». Emma avanzó un poco más hacia la oficina y miró a su alrededor. «¿Te ves diferente, lo hago?» Rachel dejó a un lado sus papeles y le dedicó toda su atención a la niña. «Ajá. Tu ropa es más elegante y te ves triste». La franqueza de los niños era al mismo tiempo desarmante y incómoda. «No estoy triste», dijo Rachel automáticamente. Simplemente estaba ocupada. Emma no parecía convencida. «Papá también está triste. Él no cree que me dé cuenta, pero sí lo hago. Mira mucho su teléfono, como si estuviera esperando algo. Y te prepara el café por la mañana, pero no lo bebe». La imagen de Isen preparando café que no tomaría solo para mantener la rutina que habían establecido creó una opresión inesperada en el pecho de Rachel. Esa noche, en lugar de trabajar hasta tarde, Rachel condujo hasta la casa de su madre en los suburbios. Mientras trabajaban lado a lado en el jardín, ella le contó todo a su madre. «Me mentiste, mamá». Marta pensó en esto durante meses. ¿Mintió o simplemente no te contó todo de inmediato? ¿Alguna vez fingió ser alguien que no era? ¿O simplemente te mostró una parte genuina de sí mismo antes de revelar otra? Y si se hubiera presentado como el dueño desde el principio, ¿lo habrías conocido de la misma manera? Por supuesto que no. Eso hubiera sido completamente poco profesional. Exactamente. Marta sonrió suavemente. A veces necesitamos conocer personas fuera de los roles y títulos que nos definen profesionalmente. Cuando llegó a casa, encontró un pequeño paquete esperándola afuera de su puerta. Dentro había un modelo de barco hecho a mano en una botella con una nota escrita a mano por Isen. «Raquel». Emma insistió en que le enviara nuestro último proyecto. Ella dice que representa valentía porque los barcos tienen que abandonar puertos seguros para emprender aventuras. Sé que necesitas espacio y lo respeto, pero cuando estés listo para hablar sobre la empresa o cualquier otra cosa, estaré esperando. A la mañana siguiente, Rachel convocó una reunión de emergencia de los jefes de departamento, incluido Isen y su calidad de accionista mayoritario. La sala de conferencias se llenó rápidamente y circularon curiosos susurros sobre el propósito de la reunión. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación. He descubierto información inquietante que requiere una acción inmediata». Ella asintió con la cabeza hacia Melissa, quien distribuyó carpetas a todos los presentes. Estos documentos muestran un patrón de espionaje corporativo y sabotaje originado dentro de Meridian. Bradley Hoffman se movió incómodo en su asiento mientras Rachel continuaba. Bradley Hoffman ha estado trabajando con James durante meses para desestabilizar las operaciones, filtrar información confidencial a los competidores y crear crisis artificiales que reflejarían una mala imagen del liderazgo. La voz de Rachel era tranquila pero firme. Esto incluye el incidente que llevó a la suspensión injusta de un empleado de mantenimiento que fue incriminado por acceder a archivos confidenciales. El rostro de Bradley se puso pálido. «Esto es absurdo. No lo puedes creer. La evidencia es bastante clara, señor Hoffman». Isen interrumpió, su tono mesurado pero firme. Rachel se volvió hacia el jefe de seguridad. «Por favor, acompaña al señor Hoffman fuera del edificio. Su empleo queda rescindido con efecto inmediato». La reunión del ayuntamiento llenó el gran auditorio con empleados de todos los departamentos. Isen fue el primero en subir al podio y su presencia provocó un murmullo de susurros en toda la sala. «Buenos días a todos», comenzó. «Para aquellos que no me conocen, o mejor dicho, me conocieron en otra capacidad, soy Isen Meads. Hace 3 años, me alejé de Meridian después de la muerte de mi esposa. Cuando estuve listo para regresar,
Quise entender Meridian como realmente era, no como la gente se lo presentaría al fundador que regresaba, sino como funcionaba día a día para cada empleado. Hizo una pausa y miró el mar de rostros. Lo más importante es que tuve la oportunidad de observar a nuestra directora ejecutiva, Rachel Wilson, liderando no desde una posición de privilegio o derecho, sino con una visión genuina y principios inquebrantables. La vi tomar decisiones difíciles, defender a los empleados independientemente de su posición y afrontar desafíos con gracia y determinación. Le hizo un gesto para que se uniera a él en el podio y le extendió la mano. Después de un momento de vacilación, dio un paso adelante y lo tomó. Sus dedos se entrelazaron en un gesto demasiado íntimo para ser meramente profesional. Asumiré un papel más activo como presidente de la Junta, anunció Eisen. Quiero dejar absolutamente claro que Rachel Wilson tiene mi total confianza y apoyo como CEO de Meridian Enterprises. 6 meses después, la pequeña cocina de Etans Riverside Cottage se llenó del rico aroma de salsa de tomate y hierbas frescas. Rachel estaba parada frente al mostrador cortando cuidadosamente la lechuga para una ensalada mientras Eisen revolvía la salsa en la estufa. A través de la ventana, podían ver a Emma en el patio trasero, enseñándole a Fitzgerald, el gato de Rachel, a perseguir una pluma atada a una cuerda. Se sentirá decepcionado cuando ella se dé cuenta de que los gatos, en realidad, no se pueden entrenar, observó Rachel divertida. Déjala soñar, respondió Eisen, dándole un beso en el hombro a Rachel mientras se estiraba para alcanzar el pan de ajo. Hoy preparé algo en la escuela, anunció Emma mientras se sentaban a cenar. Para los dos. Sacó un papel ligeramente arrugado de su bolsillo y lo alisó con cuidado sobre la mesa. Era un dibujo que mostraba 3 figuras de pie frente al edificio de Meridian Enterprises. Mi familia estaba escrito en la parte superior con cuidadas letras mayúsculas. Rachel sintió un nudo en la garganta de emoción al estudiar la imagen. Esta vez no hay signos de interrogación, solo etiquetas para papá, para mí y para Rachel. Es para el Día de las Profesiones, explicó Emma. Se supone que debemos llevar a nuestros padres a la escuela para hablar de sus trabajos. Le dije a la señorita Lel que necesitaba que vinieran porque dirigen la misma empresa, pero hacen cosas diferentes. Después de cenar, Rachel ayudó a Emma con su tarea de matemáticas. Resolvieron los problemas juntas. Rachel la guió pacientemente sin simplemente darle respuestas. Si tú y papá se casaran, ¿serías mi madrastra? La pregunta pilló a Rachel completamente desprevenida. Ese sería el término técnico. Sí. Rachel respondió con cuidado. Pero las relaciones son más que etiquetas. Incluso sin estar casadas, me importas mucho. Lo sé, dijo Emma con naturalidad. Pero si fueras oficialmente mi madrastra, podría llamarte simplemente mamá. Si quisieras, y si a mamá en el cielo no le importara. Desde la puerta de la cocina se oyó un suave sonido. Rachel levantó la vista y vio a Eisen allí de pie, habiendo oído claramente las palabras de su hija. Emma, dijo con dulzura, acercándose a sentarse con ellas. Esos son pensamientos importantes para una personita. Pero se quieren. ¿Puedo? Dime. Miras a Rachel igual que en las fotos con mamá. Los ojos de Eisen se encontraron con los de Rachel por encima de la mesa de centro, un mundo de emociones tácitas cruzándose entre ellos. Entonces, sí, dijo simplemente. Quiero a Rachel. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Rachel sintió que su corazón se expandía de alegría y certeza. Yo también quiero a tu papá, le dijo a Emma, sin apartar la mirada de Eisen. Y te quiero mucho. Más tarde, después de que Emma se acostara, Rachel y Eisen se sentaron en el columpio del porche, observando las luciérnagas parpadear en la oscuridad del verano. Él la rodeaba con el brazo, y ella reposaba la cabeza contra él en un silencio reconfortante. ¿Lo decías en serio?, preguntó finalmente. ¿Lo que le dijiste a Emma? Rachel levantó la cabeza para mirarlo. Sobre quererlos a ambos. Con todo mi corazón. La mano libre de Eisen metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Llevo semanas cargando con esto, esperando el momento oportuno. Que mi hija me la obligue. Rachel contuvo la respiración mientras abrió la caja,
revelando un sencillo pero elegante anillo de diamantes. Tenía todo este discurso planeado, admitió con una sonrisa autocrítica. Sobre las segundas oportunidades y encontrar la luz tras la oscuridad, sobre cómo me veías de verdad cuando solo era la conserje con un niño. Me parece un buen discurso, dijo Rachel en voz baja. Isen le tomó la mano, con expresión seria. Sé que nuestra situación es complicada, profesional y personalmente, con las necesidades de Emma que considerar, pero no puedo imaginar mi futuro sin ti. Rachel Wilson, ¿te casarías conmigo? Sí, susurró, con el corazón demasiado lleno para respuestas elaboradas. Sí, lo haré. Mientras le ponía el anillo en el dedo, añadió. Con una condición, Isen arqueó una ceja, esperando. ¿Admites que mis panqueques son mejores que los tuyos? Su risa era cálida y genuina mientras la atraía hacia sí. Nunca, pero estoy dispuesto a pasar el resto de nuestras vidas debatiendo el tema. Dentro de la casa, mirando a través de una grieta en las cortinas de su dormitorio, Emma vio a su padre y a Rachel abrazándose en el porche. Ella sonrió para sí misma, satisfecha con su obra, y volvió a meterse en la cama, con Fitzgerald acurrucándose a sus pies. Cuando Isen y Rachel entraron a ver cómo estaba, ella estaba profundamente dormida. Soñando con desayunos familiares con panqueques, presentaciones del día de la carrera y un futuro lleno de amor que llegó de la manera más inesperada.